Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a conocer un nuevo tema con referencia al curso de aritmética. Como podemos observar, vamos a hablar de las fracciones, pero recordemos antes que las fracciones son una unidad en que se divide partes iguales, ¿verdad? Las fracciones sirven para dividir en partes iguales un objeto o un grupo de personas o la situación que nos dé, ¿ok? Las fracciones tienen dos términos. Estos dos términos son el numerador, por ejemplo, el numerador y tenemos al denominador. El numerador, recordemos, que es la parte en que se dividió el total, ¿no? Y el denominador es el total de las partes de que se dividieron, el total. Bien, entonces, en las fracciones trabajamos con dos términos. Estos términos son el numerador y el denominador. Ahora vamos a conocer qué tipos de fracciones podemos encontrar. Dentro de los tipos de fracciones que vamos a conocer hoy son la fracción impropia, como podemos observar. Hay varios tipos de fracciones. Entre estas tenemos la fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 3/5. Y la fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 8/3. Vemos aquí otros ejemplos de fracciones propias. Recordemos que la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Entonces, vemos aquí, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, me piden que represente una fracción propia. Una fracción propia tenemos, por ejemplo, una barra de chocolate, ¿ok? Vamos a hacer como ejemplo una barra de chocolate donde hay en total 10 cuadraditos de chocolate. Tenemos aquí total tenemos 10 cuadraditos de chocolate, pero de los cuales la Miss se comió 6 cuadraditos de chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cómo represento esta fracción? El denominador quiere decir el total. ¿Cuántos cuadraditos de chocolate hay? 10. 10 cuadraditos de chocolate, que es el total. Y el numerador, ¿cuánto se comió la misión? 6 cuadraditos de chocolate. Entonces, al ser el numerador menor que 10, al ser el numerador menor, al ser el numerador
denominador al ser el numerador menor que 10, porque 6 es menor que 10. El 6 es el numerador y el 10 es el denominador. Entonces, al ser el numerador menor que el denominador, es una fracción propia. Es una fracción propia. Ahora, recordemos qué nos dicen acerca de la fracción impropia. Nos dicen que el numerador es mayor que el denominador. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, vemos que tenemos la fracción propia, que es cuando el numerador es menor que el denominador, y la fracción impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, por ejemplo, veamos, por ejemplo, tenemos en 10 octavos. En este caso, el numerador es mayor que el denominador. El numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que 10, que es el numerador, es mayor que el denominador. Por lo tanto, a esta fracción se le llama fracción impropia. Fracción impropia. Ahora, recordemos, chicos, un punto aparte, recordemos cuando nos hablaban de que la fracción, cuando el denominador era mayor que el 10, cuando el denominador era mayor que 10, se le agregaba la terminación avos, ¿no? Avos. Por ejemplo, si el denominador es 15 y el numerador es 5, decimos 5, ¿cómo se lee? 5 quinceavos.
5 quinceavos, ¿no? ¿Cómo se leería esta fracción? Cuando el denominador es mayor que 10, se le agrega la terminación avos. Ahora, tenemos los siguientes tipos de fracciones. La fracción homogénea, y la fracción heterogénea. Heterogéneas, ¿no? La fracción homogénea tiene igual denominador. Por ejemplo, cuando hacemos una suma de fracciones, tenemos un medio más o un cuarto por un cuarto más un cuarto. Acá, en la fracción homogénea, nos dicen que los denominadores son iguales. Denominadores iguales. Y la fracción heterogénea va a ser lo contrario. La fracción heterogénea va a ser lo contrario. Por ejemplo, 5 sextos, 3 cuartos. ¿Qué me doy cuenta aquí? Que el denominador de estas fracciones son diferentes. Denominadores diferentes. Denominadores diferentes. Y así vamos a reconocer lo que es la fracción homogénea y heterogénea. Vemos que la fracción homogénea tiene denominadores iguales y la fracción heterogénea denominadores diferentes, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, en la fracción homogénea tenemos un sexto, tenemos, por ejemplo, un sexto, tenemos, por ejemplo, 3 sextos, 5 sextos y 4 sextos. Y representada gráficamente, vamos a ver, un sexto, sabemos que el denominador es el total, por lo tanto, un sexto sería representada de esta manera. 3 sextos de esta manera, 5 sextos, perdón, 4 sextos de esta manera y 5 sextos de esta manera. Ahora, la fracción heterogénea. Sabemos que son diferentes denominadores. Y tenemos en la fracción heterogénea 3
cuartos, por ejemplo. También tenemos 5 octavos, por ejemplo. Y podría ser 3 sextos o 1/2. Dentro de estos ejemplos veamos, por ejemplo, 3 sextos. 3 sextos sería representado de la siguiente manera. Vemos ahí total 6 cuadraditos, pero me están diciendo 3 sextos. Entonces solo se sombrea 3. Y acá tenemos 3 sextos, ¿no? Que son ejemplos de fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen diferente denominador. Diferente denominador. Ahora, veamos la fracción equivalentes. ¿De qué tratan las fracciones equivalentes? Fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes tienen el mismo valor. ¿Sí? Las fracciones equivalentes tienen el mismo valor, ¿no? Aunque parezcan diferentes, ¿no? En realidad, estas fracciones son lo mismo. Por ejemplo, 1/2. 1/2 podríamos decir que es igual a 2 cuartos. Y 2 cuartos podríamos decir que es igual a 4 octavos. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué son lo mismo estas fracciones? Porque cuando multiplicas o divides a la vez arriba y abajo por el mismo número, la fracción mantiene su valor, ¿no? Por ejemplo, la regla para recordar una fracción equivalente es lo que haces a la parte de arriba de la fracción. También lo que tienes que hacer a la parte de abajo. Por ejemplo, decimos 3 cuartos. Vamos a ver un ejemplo. 3 cuartos es igual a 6 octavos. Es igual a 6 octavos. ¿Por qué? Veamos gráficamente. 3 cuartos es igual a 6 octavos. 1, 2, 3 y 4. Para que este gráfico sea 3 cuartos, vamos a sombrear 3 rectángulos, ¿no? Está representando 3 cuartos. Ahora 6 octavos. 1, 2, 3 y 4. Para que este gráfico sea 6 octavos, vamos a pintar 6 cuadraditos para que represente los 6 octavos. Entonces, ¿por qué decimos que 3 cuartos es igual a 6 octavos? Porque es una fracción equivalente. Porque estas fracciones tienen el mismo valor. Porque si yo multiplico 3 por 8, ¿no?
3 por 8 es igual a 24. Y 4 por 6 también es igual a 24. Entonces, digo que esta es una fracción equivalente porque tienen el mismo valor. ¿Sí? Tienen el mismo valor. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando tenemos aquí un medio, 2/4, 4/8 y 3/6. Van a ser también fracciones equivalentes. Bien, chicos. Entonces, el día de hoy en este video hemos visto algunos tipos de fracciones. Fracciones propias, fracciones impropias, fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas y fracciones equivalentes, que al multiplicarlo tienen su mismo valor, ¿no? Bien. Entonces, no se olviden que las fracciones propias es cuando su numerador es menor que el denominador y las fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. Las fracciones homogéneas cuando el denominador es lo mismo y las fracciones heterogéneas cuando el denominador es diferente, ¿no? Ahora, en las fracciones equivalentes cuando tienen el mismo valor al multiplicar. ¿Sí? Eso sería todo por hoy en nuestro video y no se olviden de practicar. Ahora en clase vamos a conocer con algunos ejercicios.